Seguramente ya te hayan salido un montón de vídeos como este, en el que te tratan de hablar sobre habilidades que tienes que aprender porque se supone que son muy importantes durante tu vida y te acaban diciendo lo mismo en todos los vídeos. En este caso, en este vídeo he intentado comerme un poco más la cabeza y pensar cuáles son las habilidades que mejor me han venido a aprender durante este tiempo para poder potenciar algunas de las habilidades que ya tenía. He de decir que he intentado hacerlo desde los puntos que se pueden considerar más obvios, pero con mis propios matices al inicio, e ir desarrollando poco a poco conforme más se llegue al final los puntos más personales que no veo que otra gente comente. Así que quédate en el vídeo y vamos a ver cuáles son estos puntos que sinceramente tanto me ayudan y tanto me han ayudado. Primero que comentar, ¿habéis visto qué jerseycito, qué estilo más navideño? Madre mía, cómo me gustan estas fechas de diciembre ya. Espero que estéis muy bien y vamos a empezar. El primer punto que quiero comentar es sobre el tema de la comunicación, un tema bastante obvio y que seguramente se haya escuchado en otros tipos de vídeos o otros tipos de consejos. Está claro que la comunicación es uno de los puntos más importantes y ya no solo el estar hablando a una cámara, a un público, sino por ejemplo el cómo escribir. Yo me estoy dando cuenta, ahora que estoy empezando a hacer posts en LinkedIn, ahora que estoy intentando atraer la atención de otro tipo de público, que el aprender a escribir es jodidamente clave, no ya para comunicar al resto, sino para comunicarte a ti mismo. Una práctica que ahora mismo no frecuento tanto, pero que sinceramente me gusta bastante y que debería mantenerlo durante el tiempo, es el hecho de empezar a escribir mis pensamientos a final del día. Me he dado cuenta que conforme más aprendo a cómo debo escribir, mejor puedo luego en un futuro volver a eso que he escrito y aprender sobre ese feedback y volverme una mejor persona. Porque además el tenerlo plasmado me ha ayudado muchas veces a ser consciente de cosas que te vienen fugazmente y luego aprendes a cómo llevarlo a tu vida. Otro punto muy importante relacionado a la comunicación es el networking, que para quien no lo sepa es el cómo te relacionas con los demás, cómo socializas, digamos, dicho de una manera un poco más moderna. Se podría decir que es un poco el arte de tener una buena conversación, el saber mostrarte con confianza aunque realmente estés asustado, realmente estés cagado. Sinceramente te puede pasar igual que llegue un momento de que te pongas muy nervioso y no consigas hablar bien con una persona, pero es una cuestión de prueba y error y de seguir probando. Por eso es una habilidad que quería mencionar para que sigas intentándolo. Mientras más situaciones incómodas vivas en relación a eso, seguramente mejores habilidades comunicativas consigas. Por favor, que no se confunda esto con tratar de forzar situaciones y conversaciones que no vienen al lugar. Es una habilidad a tener en cuenta para mejorarla, pero tampoco es bueno forzarla porque se nota, se vuelve antinatural y la gente lo percibe de una manera negativa. Para terminar con el tema de la comunicación, quiero tirar a dos puntos. Uno de los puntos que quiero tirar es al sentido del humor. Es muy importante el aprender a cómo te humorizas tú mismo, digamos. Creo que me he inventado un poco el término, pero bueno. Tienes que encontrar cuál es tu punto de lo absurdo. ¿Cuál es ese sentido del humor que tú puedes llegar a manejar y en según qué ambientes, con qué gente? Porque sí que es verdad que muchas veces creo que nos limitamos según a la gente con la que estamos. Entonces hay situaciones en las que es mejor, en vez de limitarse, tratar de entender el cómo transmitir ese humor que tú puedes tener a lo largo de otra gente. Porque volvemos a lo mismo que hemos enlazado con lo de antes, viene a ser el ser tú mismo, lo que trae naturalidad, lo que trae lo que realmente esa persona pueda llegar a pensar de ti. Tú puedes maquillar como eres, pero el fingir ser una persona que no eres al final acaba pasando factura, sinceramente, y no merece la pena. Y ya como último punto, lo que ya he comentado en algún vídeo, la creación de contenido es clave para esto. Todos los subpuntos que hemos desarrollado a lo largo de la comunicación van en torno a este. Tanto si hablamos de escribir cosas, de aprender a cómo comunicar, atraer la atención, el saber hablar mejor o incluso el recibir feedback de ti mismo por estar desarrollando esa habilidad y conforme eso poder tener un gran historial de las cosas que has estado haciendo a lo largo del año y que has estado comentando. Luego puedes meterte y volver a verlo. Ahora vamos a ir con otro punto bastante curioso. Es el punto que lo escuché de un youtuber que ahora mismo no recuerdo el nombre, es inglés, que es el aprender a tener buen gusto. ¿Y cuál es el punto de esto? Es cierto que podemos ver que mucha gente se abandera de tener muy buen gusto y decir, buah, me siento superior por no consumir este tipo de contenido, me siento mejor por, yo qué sé, como el típico que te dice que haces leyendo ese tipo de libro, que no estás leyendo un libro renacentista de no sé qué.
Un ejemplo muy extremo, pero creo que se entiende. Básicamente es el entender que el ganar buen gusto va en torno a que no siempre tienes que ser el mejor en un tipo de arte a la hora de entenderlo, sino muchas veces es el ser lo suficientemente receptivo como para pararte a entender el porqué de la creación de ciertas cosas. ¿Cómo lo explico para que se pueda entender de la forma más rápida y más fácil posible? Tú el día de mañana te metes en Instagram y si tú ves un post que te gusta y te llama la atención, el guardártelo y analizar el porqué de ello. De si a ti te ha gustado cómo se ve una foto, si a ti te llama la atención cómo se ve un vídeo, una película que a lo mejor tiene una muy mala valoración, pero a ti te gusta, entender el porqué detrás de eso, ¿sabes? Y con la música a mí, por ejemplo, eso me ayuda mucho a no echar para atrás algún tipo de contenido, porque inicialmente puede parecer incluso, digamos, absurdo, pero que luego a mí realmente me guste y mantenga ese punto de ocio. Y de esto hay un muy buen ejemplo, que es un hombre que se llama Rick Rubin, que es un gran productor, que no es que en su momento tuviese las mayores habilidades musicales posibles, sino que es una persona que él mismo lo ha dicho, que ha aprendido a entrenar ese buen gusto. Por eso me llama tanto la atención este punto. Y quiero enlazar esto a lo que realmente me parece importante en esto, que es el ser receptivo con el por qué la gente hace lo que hace, o por qué la gente dice lo que dice, o por qué piensa lo que piensa. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces tratamos de cerrarnos en banda cuando vemos un comportamiento que consideramos incorrecto. Tú cuando escuchas a alguien soltar la opinión más jodidamente extremista o que ha soltado la mayor barra basada posible, lo primero que te viene a la cabeza es negación, es decir, no le puedo tomar en serio. Directamente te viene rechazo. Mi punto es empezar a sustituir este rechazo por entender cómo ha llegado esa persona a esa situación de tener ese pensamiento de realizar lo que ha realizado. Esto puede en un futuro predecir este tipo de comportamientos, predecir a gente que pueda ser de este tipo y poder llegar a entender el por qué esa persona es como es. Esto ya es ahondar un poco más en ello, pero es un punto muy clave. No quiere decir que si tú escuchas a una persona decir la mayor barbaridad existente, que la toleres. Es el pensar de dónde le viene a esa persona pensar así. Y así entiendes mucho de dónde puede venir la raíz del problema y en un futuro cómo evitarlo, o cómo evitar a gente de la que no compartas no ya su opinión, sino que a lo mejor no te hayan tratado bien, pues que la próxima vez que conozcas a alguien, que puedas evitar que otra persona te la vuelva a liar como te la ha podido liar esa persona. ¿Y cómo evitas eso? Entendiendo el por qué lo hace. Muy bien, y ya vamos a este otro punto que se llama metalearning. ¿Y qué es el metalearning? El metalearning es aprender a cómo aprender. Una cosa que yo me he dado cuenta estudiando ingeniería de software es que una ingeniería es muy distinto a, por ejemplo, el instituto, no ya obviamente por la intensidad que pueda haber, sino es un concepto completamente distinto. Yo cuando estudiaba física en segundo de bachillerato, yo estudiaba, por ejemplo, física gravitacional, estudiaba física nuclear, cosas así, pero siempre era como que tenían un estilo muy lineal, muy de haces esto, haces ejercicios, lo vas consiguiendo. Y lo que me estoy dando cuenta ahora en ingeniería, la primera vez que me metí, la primera hostia que me pegué fue a la hora de asignaturas como tuve de fundamentos físicos de la informática, en la que no servía con simplemente el mirártelo y decir, vale, estas son las fórmulas, me dicen que las use así, yo las uso así. No, tienes que usar, como vienes de la carrera, el ingenio, entender el porqué detrás de eso. No te vale ya con seguir una serie de parámetros. Pues muy bien, ¿esto cómo lo aprendes? Esto lo aprendes aprendiendo a aprender. Aprender a estudiar es una forma de metalearning. Aprender a enseñar a otros es otra forma de metalearning. No todo es el tratar de englobar todo en nuestra cabeza y luego soltarlo. Para realmente ganar una buena habilidad, para realmente aprender y progresar en algo, el punto inicial a ello es mirar fuera de la caja, tratar de entender los procesos por los que pasa eso. Y esto lo quiero enlazar con otra de las cosas que estoy haciendo ahora, que es el aprender a organizar. Yo de siempre he sido una persona bastante desorganizada porque no me paraba a gastar ese esfuerzo en organizar tanto mi vida como mis apuntes, como mis notas, como todo. Siempre todo lo tenía de una forma muy movida y ahora estoy intentando usar herramientas ya no solo como Notion, sino por ejemplo como ahora estoy usando mucho Obsidian, que es como una especie de Notion, pero que está todo enlazado por vectores y está todo mucho más conectado. No es ninguna promo, nadie me paga, pero a mí me está sirviendo mucho. ¿Y por qué te digo esto? ¿Tienes que usar tu Obsidian? Pues no tiene por qué. Simplemente me estoy dando cuenta que aprender a estructurar la información y a estructurar cómo te organizas facilita mucho la vida, facilita mucho, pero es que de verdad que creo que
no se valora lo suficiente ese tipo de habilidades, porque requieren un tiempo de aprendizaje a ello y constante feedback y mejora, pero luego son jodidamente efectivos. Y ahora, como penúltimo punto, tenemos uno de los puntos que más me pegan a mí personalmente, que es el de aguante al fracaso y a la frustración. Mi canal ha ido muchas veces en rollo a esto, muchas veces englobado a este tema, y es básicamente que mucha gente puede no entender lo que hago o puede directamente reírse de mí por ejemplo, hacer el tema de los vídeos, que es una cosa que ya he comentado 1000 veces y no voy a repetir. Y al igual que esto, también se puede dar el caso de que no veas resultados. El vídeo anterior a este, por ejemplo, lo digo sin problema, el vídeo anterior a este tiene creo que 17 visitas únicamente. Una cosa jodidamente extraña, pero que fuera de eso ya aprendo a cómo canalizar ese fracaso, a comerme mi orgullo y seguir trabajando para lo que quiero y con lo que quiero. Una de las mejores formas que conozco de poder sobrellevar ese fracaso es el tener un intento de todo lo que buscas en un montón de ámbitos en la vida. Mi vida no es únicamente el hacer vídeos en YouTube, yo estoy con 1000 cosas a la vez. Estoy metido en el grupo de debate, estoy de mientras sacando toda la universidad, que este año tengo 13 asignaturas. Estoy también de mientras aprendiendo por mi cuenta, leyendo un libro técnico sobre arquitectura de software y haciendo 1000 cosas que ya he comentado. Todo eso va en armonía en torno al fallo. Soy una de las personas que considero que más a mi alrededor más falla y más se equivoca. Cada vez que hago algo, acaba saliendo algo que seguramente acabe saliendo mal. Pero con el tiempo es lo que me ha enseñado a tener esa tolerancia ante el fracaso y ante cómo me pueden ver los demás. Porque sí que se me viene alguna vez ese pensamiento en la cabeza de tú cuando estás intentando hacer algo y la gente de alrededor puede estar viendo cómo poco a poco vas teniendo un crecimiento, aunque sea lentamente, a lo mejor no se ve tan mal como si tú, por ejemplo, como me ha pasado a mí ahora con el canal de YouTube, de repente tienes una caída de la polla y quien estaba esperando a que se te cayese o pasase lo que sea, porque hay gente de todo tipo, pues a lo mejor lo piensas y dices, joder, ¿sabes? Ahora voy a tener que aguantar ciertos comentarios o ciertas cosas, pero no es relevante. Es una cosa que se entrena, ¿eh? Todas estas habilidades son cosas que no vienen implícitas en uno. Se entrenan, tienes que aprender a cómo mejorarlas con el tiempo. Por eso, para concluir con este punto, decirte también que puedes continuar no con la misma intensidad con la que obviamente inicialmente lo has tenido, pero sí puedes aumentar esta intensidad en un futuro, no lo dejas. Es que sé que soy muy pesado, pero es que este canal es muy buena idea de ello. No lo dejo y aunque haya temporadas en las que suba más contenido, hay otras temporadas en las que suba menos, me mantengo en una constante de subir vídeos, lo que hace que pueda estar orgulloso a lo mejor de la edición o la producción de ciertos contenidos que haga o de la comunicación que ganado a través de hacer esto. Ya podéis ver que todo se acaba enlazando. Y por último punto, el punto que rige mi vida, y lo digo de verdad, abrazad lo absurdo, abrazad lo estúpido. Lo que quiero comentar con esto es que te tienes que mantener firme a tus objetivos, a lo que tú buscas, y tienes que seguir siempre lo que tú quieres tener, siendo obviamente realista con el contexto de vida que vives, y primero tus obligaciones y luego ya ir impulsando tus hobbies. Pero siempre creo que tienes que llevar la vida de una forma seria, de la forma menos seria posible. Mi punto con esto es que yo, por ejemplo, creo mucho en la maldad de la gente, ¿vale? Soy una persona que piensa que el mundo se rige mucho de la maldad de las personas. Entonces, la manera en la que yo lo veo y que creo que es totalmente válido para poder avanzar es el tratar de alumbrar, de ser un poco esa luz a lo largo de lo que yo considero oscuridad. La vida es lo bastante triste y apagada y tiene un montón de contextos jodidamente malos como para esparcir esa maldad, como para esparcir esa tristeza. Por eso mismo, el ser luz, es que parece una tontería, es que parece un tema demasiado abstracto, pero no lo es. Yo no me paro muchas veces, sobre todo también por el tema de tener demasiado en cuenta lo que opinen los demás o temas así. La mayoría de veces no me paro a pensar en por qué la gente me puede mirar mal o por qué se pueden reír de mí o demás o relacionado a eso. Simplemente soy como soy y la gente que me conoce sabe perfectamente que la mayoría de veces pues soy una persona bastante risueña, digamos. Por eso te digo que a mí me ha pasado de que tú, aunque estés en una mala situación, aunque a lo mejor no estés viviendo la mejor situación de todas, no te encuentres bien, siempre intenta alumbrar un poco la vida de la gente de alrededor. Porque no sabéis cómo cambia. Mira, os voy a poner una situación. Seguro que os ha pasado alguna vez cuando estáis enfadados con alguien y tenéis ese orgullo en el cuerpo de estar pensando continuamente, buah, es que esta persona no sé qué, es que esta persona, madre mía, cómo es. Y de repente siempre ha habido alguna persona que te ha sorprendido y a lo mejor ha roto un poco ese orgullo y ha actuado bien contigo. Esa persona de la que en tu cabeza tanto estabas poniendo
poniendo verde. Seguro que te ha pasado que te ha desconfigurado los planes y has dicho, oye, ¿cómo puede ser esto? ¿Sabes? Incluso te sientes un poco mal porque dices, joder, mira, entonces, ¿por qué no enterramos un poco ese ego? Tratamos de impulsar ese orgullo competitivo de forma sana. Tratamos de ser lo mejor posible que se pueda en esta jodida vida y demostrarle a la gente el por qué merece la pena ser bueno, digamos, entre comillas, porque nunca se es del todo, obviamente. Siento muchas veces de que hay mucha gente que le viene la maldad no por ser mala, sino que esa maldad viene de un contexto dado, de un pasado o de un presente que ha hecho que esa gente tenga esa supuesta maldad y que muchas veces esas cosas se solucionan tratando con esas personas de la forma menos orgullosa posible, siempre siendo consciente, obviamente, y no os dejéis pisar y no os soportéis cosas que no son, eso desde luego. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que haya quedado muy claro y nada, recordad que si os ha gustado dejar un like, un comentario es lo que más me ayuda y recuerda que me llaman Eric. Un saludo.